A ver, todo listo, entonces vamos a comenzar. Muchachos, muy buenos días. Mi nombre es Alberto Villanueva, profesor de geometría, y vamos a ver el capítulo de cuadriláteros 2. Vamos a indicar acá, el título es cuadriláteros 2. Bien, ¿cómo definimos el cuadrilátero? A ver, recordando. Vamos a comenzar entonces, a ver si me escuchan. A ver, todos correctos hasta ahí. Muy bien. Listo, muchachos, vamos a comenzar entonces con el tema de cuadriláteros. Correcto, ¿no? Bien. Acá nos dice la definición, dado 4 puntos coplanares y distintos, tales como A, B, C y D. Dado 4 puntos coplanares y distintos, tales como A, B, C y D. Se define cuadrilátero a la figura determinada por los segmentos AB, BC, CD y DA. ¿Correcto? Tal como aparece aquí en la figura. Obviamente nosotros vamos a observar que dichos lados no poseen extremos en común, o sea, mejor dicho, solamente poseen extremos, solamente poseen puntos en común en los extremos de cada lado, o sea, vale decir, dados los puntos A, B, C y D, ¿no? Se define cuadrilátero a la figura formada por los segmentos AB, BC, CD y DA. De tal manera que dichos segmentos solo poseen en común sus extremos, no se intersectan, y además, 3 vértices cualesquiera no pertenecen aquí, no pertenecen a una recta. Entonces, dicho esto, esto no podría ser cuadrilátero, porque ese es uno. Y esto tampoco podría ser cuadrilátero. Ajá. Porque estamos observando que acá 3 vértices pertenecen a una recta. Nos dice que 3 vértices no pueden pertenecer a una recta. 3 vértices cualesquiera no pueden pertenecer a una recta. Entonces, lo que estamos observando vendría a ser el cuadrilátero. Acá. Acá tenemos los ángulos interiores de medidas alfa, beta y teta. Omega, ahí está. Las diagonales, que son los segmentos que unen dos vértices no consecutivos, tales como AC y BD, ¿no? Acá vamos a decir, el punto A es el vértice. El vértice. El segmento AB viene a ser el lado. El segmento AC viene a ser la diagonal. También podemos indicar que la suma de medidas de ángulos interiores es ¿cuánto? 360. Ajá, listo. Y la suma de medidas de ángulos exteriores también vamos a decir que es 360. Vamos a indicar acá. Solamente uno por cada vértice.
Ahí está. Entonces, acá vamos a indicar que suma de medidas de ángulos exteriores, ¿no? Que sería delta más kin más gamma más kin más phi más kin más rho es igual a 360, ¿no? Y luego indicamos lo que vendría a ser el perímetro, que sería la suma de medidas de sus cuatro lados. Ajá, mira, ahí lo tenemos. Suma de medidas de sus cuatro lados es el perímetro. Acá decimos A más B es el perímetro. Ahí está, ¿no? Bien, esas serían las características fundamentales de un cuadrilátero. Bien, creo que también esto ya anteriormente más o menos lo hemos mencionado, quizás en alguna oportunidad. ¿Correcto? Ahora vamos a ver la clasificación según el paralelismo de sus lados y vamos a ver la familia de los paralelogramos. ¿Correcto? Vamos a colocar acá el perímetro. Que es la suma de medidas de sus cuatro lados. Bien, vamos a ver ahora la clasificación según el paralelismo de sus lados. Acá decimos clasificación. Y acá indicamos según el paralelismo de sus lados. Ajá. Entonces acá vamos a hablar de, por ejemplo, el paralelogramo, ¿correcto? Lo vamos a indicar acá. Paralelogramo. ¿Qué cosa es el paralelogramo, muchachos? Es aquel cuadrilátero que posee sus dos lados, sus dos pares de lados opuestos paralelos. Repito, el paralelogramo es el cuadrilátero que posee sus dos lados opuestos, sus dos pares de lados opuestos paralelos. A ver, ¿estamos de acuerdo hasta ahí? A ver. Vamos a decir entonces el paralelogramo, lo voy a indicar acá, es aquel cuadrilátero convexo que posee sus dos pares de lados opuestos paralelos. A ver. Acá lo indicamos. Vamos a indicar las características de un paralelogramo. Bueno, se define como aquel cuadrilátero convexo que posee sus dos pares de lados opuestos paralelos. Acá lo vamos a indicar como propiedad. A ver, chequéalo.
Acá vamos a decir AB paralelo a CD. Y BC paralelo a BC paralelo a D. Vuelvo a repetir. El paralelogramo es aquel cuadrilátero convexo que posee sus dos pares de lados opuestos paralelos. Acá lo tenemos, ¿no? Esa es la definición. Vamos a ver las consecuencias. Entonces, los ángulos opuestos y lados opuestos miden igual. Entonces acá voy a colocar. A ver, ahí lo tenemos. Vamos a decir acá entonces, a ver, medida del ángulo A es igual a medida del ángulo C. ¿No? En primer lugar, medida del ángulo A es igual a medida del ángulo C. ¿Qué más? Medida del ángulo B es igual a medida del ángulo D. Y acá le vamos a dar, ¿no? Observar lo que está pasando. Ahora, ¿qué más? ¿Qué más? Los lados opuestos también son congruentes. O sea, AB congruente con CD. AB congruente con CD. ¿Qué más? BC congruente. BC congruente con AD. ¿Qué más tenemos? Ajá. Dos ángulos consecutivos son suplementarios. Entonces acá decimos medida del ángulo A más medida del ángulo B. Esto va a ser igual a 180. ¿No? Otra cosita más. A ver, otra cosita más que tenemos nosotros acá para el paralelogramo. También tenemos que las diagonales se bisecan. Ajá. Acá decimos AO mide igual que OC. Y BO igual a OD. Ajá. Acá entonces colocamos asterisco. Y vamos a decir que AO igual a OC. Y también BO igual a OD. Ajá, listo, ya está. Pero también, ¿no? Lo que estamos chequeando ya serían todas las características. A ver, ¿qué decimos acá? Los ángulos opuestos miden igual. Alfa, alfa. Teta, teta. ¿Qué más? Los lados opuestos miden igual. AB congruente con CD y BC congruente con AD. Ya está. ¿Qué más? Dos ángulos consecutivos suman 180. Alfa más teta 180. O puede ser teta más alfa 180. O puede ser alfa más teta 180. Ya está. Y las diagonales se bisecan. Las diagonales se bisecan, ¿qué significa? Que se intersecan en su punto medio. Ay, ay, ay. El punto O, que es punto de intersección de las diagonales, viene a ser punto medio de la diagonal AC, también viene a ser el punto medio de la diagonal B. ¿No? Con esto estamos mencionando que las diagonales se bisecan. ¿Correcto, muchachos? Bien, vamos a ver ahora la clasificación de los paralelogramos. ¿No? Fíjate que estas propiedades que hemos indicado acá se cumplen en todo paralelogramo. ¿Ok? Estas son las propiedades generales para todo paralelogramo. Y ahora vamos a ver, ¿no? La clasificación de los paralelogramos. A ver, primero tenemos, vamos a indicar acá, el romboide. A ver, muchachos, romboide.
¿Qué cosa sería el romboide? ¿Cómo interpreto yo el romboide? Bueno, el romboide lo definen como aquel paralelogramo de lados y ángulos consecutivos desiguales. El romboide es aquel paralelogramo de lados y ángulos consecutivos desiguales. A ver. Vamos a ver acá rápidamente a qué se refiere con romboide. Pero la pregunta es, ¿el romboide también es paralelogramo? Respuesta, sí. ¿El romboide también es paralelogramo? Respuesta, sí. El romboide posee todas estas propiedades. A ver, todas las que estamos observando por acá. ¿Posee todas esas propiedades? Respuesta, sí. Posee todas estas propiedades. ¿Correcto? Muy bien, pero ¿qué me dijeron? De que ángulos y lados consecutivos son desiguales. A ver, vamos a suponer que acá mide alfa. Y acá mide beta. Entonces, acá debemos colocar de que alfa diferente de beta. ¿Por qué? Porque son consecutivos. Y los ángulos consecutivos en un romboide son desiguales. ¿No? Entonces acá coloco de que alfa diferente de beta. Acá también coloco de que AB diferente de BC. Vamos a decir, por ejemplo, que esto es A. Y este es B. Y acá vamos a indicar que A es diferente de B. Vuelvo a repetir entonces, ¿el romboide es un paralelogramo? Respuesta, sí. De lados y ángulos consecutivos desiguales. ¿Ok? Por eso yo digo alfa diferente de beta y A diferente de beta. Ese sería, muchachos, el romboide. Aquel paralelogramo de lados y ángulos consecutivos desiguales. La pregunta sería, profe, ¿se cumple con todas estas propiedades? Sí, se cumple con todas esas propiedades. ¿De acuerdo? Entonces, mucho cuidado referente a lo que vendría a ser el romboide. Ahora, vamos con otro. A ver, ¿quién sería? Vamos por acá. Vamos a ver ahora. Muchachos. Vamos a ver con el rectángulo. Ya está. ¿Qué cosa es el rectángulo? Muchachos, es un... ¿Qué cosa es el rectángulo? Es un paralelogramo. Equiángulo. Es un paralelogramo equiángulo. Ajá. A ver, ¿cómo es esto? Eso significa que sus ángulos interiores tienen igual medida. Pero si decimos que sus ángulos interiores tienen igual medida, significa que la suma es 360 y los cuatro miden igual y cada uno debe ser, ¿cuánto? 90. Lo repito, el rectángulo es un paralelogramo equiángulo cuyos cuatro ángulos interiores miden igual. Como la suma es 360, a cada uno le toca 90. ¿Qué más? Podemos decir también que las diagonales se bisecan. ¿Qué significa que se bisequen? Que se intersecan en su punto medio. Y además son congruentes, tal como aparece en el gráfico.
¿no? Entonces vamos a decir que el rectángulo vendría a ser, ¿qué cosa? El paralelogramo equiángulo. Vuelvo a repetir. El rectángulo es el paralelogramo equiángulo, cuyas diagonales tienen igual medida. Cuyas diagonales tienen igual medida. Como ya sabemos que se bisecan, date cuenta ahí, en este caso, AC mide igual que ¿quién? AC mide igual que BD. ¿No? Y estamos hablando del rectángulo. Muy bien, sigamos avanzando. Y acá tenemos el rombo. Ahí está. ¿Qué cosa vendría a ser el rombo, muchachos? A ver, ¿qué cosa vendría a ser el rombo? El rombo se define como el paralelogramo equilátero. ¿Correcto? ¿Qué significa equilátero? Que sus cuatro lados miden igual. Repito, el rombo es el paralelogramo equilátero. ¿No? ¿Qué significa equilátero? Que sus cuatro lados miden igual. Otra cosa más, las diagonales son perpendiculares. Ajá. A ver, vamos a ver. Vuelvo a repetir. El rombo es el paralelogramo equilátero. Sus cuatro lados miden igual. Además, las diagonales son perpendiculares. Además, las diagonales son perpendiculares. Y están contenidas en las bisectrices de sus ángulos interiores, tal como aparece en la pizarra. A ver, chequemos. Ahí está. Quizás. Ahí lo tenemos. A ese se le denomina el rombo. Vuelvo a repetir. ¿Qué cosa es el rombo? El paralelogramo equilátero. Vale decir, los cuatro lados miden igual. Además, sus diagonales son perpendiculares. Y las diagonales se bisecan. Oh, bueno, eso ya lo sabíamos de acá, ¿no? Yo, como te dije, todas estas propiedades se cumplen acá, 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 pero tienen otro nombre, evidentemente, por alguna característica. Repito, romboide, paralelogramo de lados y ángulos consecutivos desiguales, ¿no? A diferente de B y alfa diferente de beta. Rectángulo, paralelogramo, equiángulo, cuyas diagonales miden igual. Entonces acá, vamos a colocarle, bueno, aunque ya se aparece la figura, ¿no? AC mide igual que BD. AC mide igual que BD. Pasemos a rombo. ¿Qué decimos de rombo? Rombo es aquel paralelogramo equilátero. Sus cuatro lados miden igual. Además, las diagonales son perpendiculares. Además, ya sabemos que se bisecan, porque es una propiedad general para todos, sí, para todos, para todos. ¿Correcto? Eso sería entonces el rombo. Oye, lapsus. A ver, y vamos a ver finalmente el último de la clasificación de los paralelogramos. ¿Quién es el cuadrado?
al cuadrado se le define como el paralelogramo regular. Al cuadrado se le define como el paralelogramo regular. ¿Por qué? Porque es equiángulo y es equilátero. A ver, ¿cómo es esto? El cuadrado es el paralelogramo regular, el cual es equiángulo y equilátero. Vamos a ver. Ajá. Uh-huh. Ahí está, muchachos. Ahí tenemos el cuadrado, el cual viene a ser el paralelogramo regular, dado que es equiángulo y equilátero. ¿No? Como tú puedes observar, ese sería el cuadrado. A ver, ¿qué me dicen hasta ahí? ¿Todo conforme? ¿Qué me dicen, tigrillos? A ver. ¿Me pueden responder vía chat? Pueden hacer algunas preguntitas teóricas si desean. De repente pueden activar su audio. O quizás, de repente, pueden... Ya está. Vamos a hacer un pequeño repasito. Me dice que repita lo de romboide. A ver, primero comenzamos con el paralelogramo. ¿Cuál es la definición del paralelogramo según el paralelismo de los lados? La definición de paralelogramo es aquel cuadrilátero convexo que posee sus dos pares de lados opuestos paralelos. Sus dos pares de lados opuestos paralelos. AB mide igual que, perdón, AB paralelo a CD y BC paralelo a D. ¿Ok? Sus dos pares de lados opuestos paralelos. Como consecuencia, los ángulos opuestos miden igual. El ángulo A y el ángulo C, alfa, alfa. El ángulo B y el ángulo D, teta, teta. Y otra cosa más. Los lados opuestos también miden igual. AB mide igual que CD. BC mide igual que AD. ¿No? Sus lados opuestos son paralelos y además son de igual medida o congruentes. Ya está. ¿Qué otra cosa más? Dos ángulos consecutivos suman 180. O sea, alfa y teta, su suma es 180. Ahí está. Dos ángulos consecutivos son suplementarios. Su suma es 180. Puede ser A con B, alfa más teta 180. B con C, teta más alfa 180. C con D, alfa más teta 180. D con A, teta más alfa 180. ¿Ya? Eso sería una propiedad en todo paralelogramo. Y después tenemos que las diagonales se bisecan. ¿Qué significa que las diagonales se bisecan, muchachos? Que se intersectan en su punto medio. En este caso sería BO igual a OC, perdón, AO igual a OC y BO igual a OD. Listo, ya está. Propiedades, definición y consecuencia. O definición y consecuencia. Ahora vamos a ver la clasificación. Primero tenemos el romboide. El romboide se define como aquel paralelogramo de lados consecutivos desiguales y ángulos consecutivos desiguales. ¿Qué decimos? Que alfa es diferente de beta. Alfa es diferente de beta. Y también que A es diferente de B. Que A es diferente de B. A diferente de B y alfa es diferente de beta. Ya está. Vuelvo a repetir. ¿Romboide es un paralelogramo? Sí. ¿Tiene todas estas propiedades? Sí.
Pero los lados consecutivos tienen diferentes medidas, así como también los ángulos consecutivos. Alfa diferente de beta y A diferente de B. A diferente de B. ¿No? Es el paralelogramo de lados y ángulos consecutivos desiguales. Listo, cerrado. Ahora veamos el rectángulo. El rectángulo es aquel paralelogramo equiángulo. ¿Qué significa equiángulo? Sus cuatro ángulos miden igual. Es aquel paralelogramo equiángulo. Ajá. Como la suma es 360 y los cuatro miden igual, entonces a cada uno le debe tocar 90. Ya está. Bien. Además, las diagonales miden igual, pero yo ya sabía que se bisecaban, ¿no? Mira, ya está. Como miden igual y se bisecan, los cuatro segmentos miden igual, mira. Ya está. ¿Quién es ese? Ese viene a ser el rectángulo. Rombo. Pregunta, ¿es paralelogramo? Sí, todos ellos son paralelogramos. Todos ellos son paralelogramos. Es un paralelogramo equilátero. ¿Qué significa equilátero? Que sus cuatro lados miden igual. ¿Ok? AB igual que BC, igual que CD, igual que DA. Y además, lados opuestos paralelos y congruentes. Bueno, ese es el rombo. Las diagonales son perpendiculares, ya sabemos que se bisecan. Las diagonales son perpendiculares, ya sabemos que se bisecan. Además, las diagonales están contenidas en las bisectrices de sus ángulos interiores. ¿No? Bisectriz interior y está contenida en la diagonal, ¿no? Correcto, ese sería el rombo. Aquel paralelogramo equilátero. Cuatro lados miden igual, diagonales perpendiculares, además se bisecan. Luego viene el cuadrado. ¿Qué cosa es el cuadrado? El cuadrado es el paralelogramo equilátero, mejor dicho, equilátero y equiángulo es regular. Ajá, el cuadrado es el paralelogramo regular. ¿Por qué? Porque es equiángulo y es equilátero. A ver, hasta ahí entonces, todos conformes. A ver qué me dicen los jóvenes. A ver. ¿Qué me dicen, muchachos? Por ahí, alguien me estaba preguntando. ¿Alguna duda, inquietud? Me la hace saber. A ver. Muy bien. Ahora yo les voy a hacer preguntas a ustedes. A ver. A ver, yo les voy a hacer unas preguntitas a ustedes, muchachos. Pregunta. ¿El cuadrado es rectángulo? Pregunta. ¿El cuadrado es rectángulo? A ver qué me dicen. A ver qué me dicen. Pregunta. ¿El cuadrado es rectángulo? Y ya empezamos a pensar. Eric Carguas. Ricardo Rioja. Eric me dice que sí. Y el otro me dice que no. Hugo Estrada me dice que no. Janely. No. Alexander me dice que no. ¿Qué más? A ver, ¿algún tigrillo más? Ruby Nayeli. No, me dice. Ay. ¿Cuál era la pregunta? ¿El cuadrado es rectángulo? Esa es la pregunta. ¿El cuadrado es rectángulo? Para decir si es o no es, primero yo me fijo en la definición. Si tú te fijas en la definición, obviamente, ahí es donde tú vas a poder decidir. En primer lugar, tú tienes que guiarte por la definición. Entonces, yo digo lo siguiente. ¿Qué cosa es el rectángulo? Es el paralelogramo equiángulo. Puede ser así. Puede ser así. Pero ¿cuál es la definición? Justamente lo que estoy diciendo. ¿Y qué es lo que estoy diciendo?
que el rectángulo es el paralelogramo equiángulo. Eso es lo que estoy diciendo. Pregunta. ¿El cuadrado es un paralelogramo equiángulo? Pregunta. ¿El cuadrado es un paralelogramo equiángulo? A ver qué me dices. Sí. Correcto. Entonces, ¿el cuadrado es rectángulo? Respuesta, sí. ¿Por qué, profe? Porque verifica la definición. En la definición no te dice de que los lados son desiguales, no te dice eso. Entonces tú tienes que ceñirte a la definición. A ver, ¿se entendió? Tú te tienes que ceñir a la definición. A ver, pregunta, nuevamente una preguntita. ¿El cuadrado es rombo? ¿El cuadrado es rombo? A ver, ¿me puedes responder? A ver, tigrillos. ¿El cuadrado es rombo? Lo que tienes que hacer primero, fijarte en la definición de rombo. Cuando tú tengas la definición de rombo, vas a poder decir si es o no es. Repito, ¿el cuadrado es rombo? Pregunta, a ver, ustedes me responden. Primero, vayamos a la definición de rombo. ¿Qué cosa es rombo? Rombo es un paralelogramo equilátero. Rombo es un paralelogramo equilátero. Mira, tigrillo, ¿ah? El rombo es un paralelogramo equilátero. Pregunta, ¿el cuadrado es paralelogramo equilátero, sí o no? ¿El cuadrado es paralelogramo equilátero, sí o no? Sí. En consecuencia, ¿el cuadrado es rombo, sí o no? Sí. ¿Por qué? No porque lo diga yo, sino porque cumple con la definición. A ver, ¿quedó claro? Ahora yo pregunto. ¿El rectángulo puede ser romboide? ¿El rectángulo puede ser romboide? ¿Por qué? Porque tiene ángulos consecutivos congruentes. En cambio, por definición de romboide, ¿el rectángulo puede ser romboide? No, porque ángulos consecutivos desiguales. ¿Te das cuenta que todo se rige por la definición? ¿De acuerdo? Todo se rige por la definición. Pregunta. ¿El rombo puede ser romboide? ¿El rombo puede ser romboide? A ver, rapidito me respondes tú. Vía chat. A ver, respóndeme. ¿El rombo puede ser romboide? No, claro que no. ¿Por qué? Porque el rombo tiene lados consecutivos congruentes. En cambio, el romboide, por definición, no tiene ángulos, lados consecutivos congruentes. Entonces, ni hablar. Por definición. Acá lo que manda es la definición. ¿Ya? Hay que tener cuidado. Bien, visto esto, con esto, muchachos, ya concluimos la parte teórica y lo que vamos a hacer es ir a la resolución de los ejercicios. ¿Listo, muchachos? Nos vamos a la resolución de los ejercicios. Tomamos nota de la parte teórica. Y rápidamente vamos a la resolución de los ejercicios. Listo, muchachos. Ahora sí, creo que quedó todo claro.
y nos vamos a la resolución de los ejercicios. Bueno, espero que haya sido bastante explícita la parte teórica. A ver, rápidamente entonces. Listo, muchachos. Ahora sí. Vamos a comenzar con la resolución de los ejercicios, ¿les parece? A ver. Comencemos, vamos a colocar, a ver, algunos ejercicios en la pizarra. Acá nos indica, en el ejercicio número 1, ahí está. Acá nos dice que este angulito mide 50. A ver, disculpen. Vamos a ver. Y nos dice que es un romboide. Pregunta, ¿un romboide es un paralelogramo?
Respuesta sí. De lados y ángulos consecutivos desiguales. Y nos piden la diferencia de alfa menos teta. ¿No? A ver, acá nos dice calcular alfa menos teta. Vamos a indicar acá calcular Ajá. Ejercicio 1. Vamos a colocar el ejercicio 2. A ver, ejercicio 2, ¿qué nos dice? Nos dice acá que tenemos un rombo. Nos pide calcular el valor de teta, sabiendo que este ángulo mide 100. ¿Correcto? Listo. A ver, ahí tenemos ya 2 ejercicios tipo ejemplo. Ustedes rápidamente van a resolver. Vamos a ver 2 más. Ajá. Lo que tenemos acá es un cuadrado. Vamos a indicar que este ángulo mide alfa. Nos pide calcular el valor de alfa. Correcto. Y estamos indicando los datos en el gráfico referente a lo que es el cuadrado. Muy bien, y nos vamos al ejercicio 4, que tenemos un rectangulito. Ahí está. Nos dice que el punto centro, le llaman centro al punto de intersección de las diagonales, ¿no? Y nos dice, a ver, este segmentito mide igual que este segmentito y te piden calcular el valor de algo. ¿Qué es lo que te dan como dato? Que este angulito mide 15.
A ver qué me dicen ustedes. Acá vamos a decir, podemos decir que es el punto de intersección de las diagonales, o es el centro de gravedad del rectángulo. ¿Correcto? Y ahí tenemos, muchachos, 4 primeros ejercicios. A ver, vamos a intentar hacerlos, ¿ya? A ver, me pueden ir dando la respuesta de los 2 primeros. A ver qué me dicen, muchachos. Ahí tenemos entonces. Ahí tenemos entonces los 4 primeros ejercicios. Listo, jóvenes. A ver, si nos dice que es un romboide, yo pregunto, ¿también será paralelogramo? Sí. Entonces decimos, en el romboide, los ángulos opuestos miden igual. Entonces, ¿qué decimos? Θ igual a 50. Luego, ¿qué tenemos? Que 2 ángulos consecutivos suman 180. Entonces decimos acá, a ver, decimos que alfa más 50, 180. Así. Alfa más 50, 180. ¿Correcto? Con lo cual, el alfa sale 130. Acá decimos, entonces, alfa menos teta va a ser igual a 130 menos 50 igual
Listo, esa sería la respuesta. Fíjense ustedes, todo conforme, no hay ningún problema. Correcto. Está bien, ¿verdad? Ahora, ¿qué nos dice en el siguiente ejercicio? A ver, tenemos que ABCD es rombo, ¿no? Entonces nosotros decimos en el rombo. En el rombo, ¿qué tenemos? La diagonal del rombo también es bisectriz de los ángulos interiores. Entonces, por isósceles, acá por bisectriz y acá por isósceles. Entonces decimos a ver qué dices tú. ¿Conforme hasta ahí? ¿Qué dices tú, Tigrillo? ¿Correcto o no correcto? Listo. Nos vamos al siguiente ejercicio. Mira, acá nos dice que es un cuadrado. Perdón, acá me estoy confundiendo, me estoy equivocando. Como este es punto medio, le llamo A, acá será A. Acá será A, acá será A. Pero el lado será 2A. 2A, 2A, 2A. Luego me voy y me doy cuenta que este es diagonal. Si este es diagonal, también es bisectriz. ¿Cuánto es esto? 45. Pero también, mira, relación de catetos de 1 a 2. He dicho catetos, no he dicho cateto hipotenusa. Relación de catetos de 1 a 2. Eso significa que este ángulo aproximadamente es 53 medios. Entonces decimos, en el vértice B, que tenemos alfa más 53 medios igual a 45. Alfa más 53 medios igual a 45. Ajá. Donde el alfa va a resultar ser ya está. Ahí está. Correcto. A ver, no hay dudas acá, todo conforme. Uno dice, profe, ¿por qué? Bueno, no te olvides, cuando tú tienes un triángulo rectángulo, la relación de catetos es de 1 a 2. Catetos, ¿ah? El ángulo agudo que se opone al menor cateto aproximadamente es, que acaba de ser por Pitágoras. Ahí está. Entonces, relación de catetos de 1 a 2, acá es A, acá es 2A, a este ángulo se opone aproximadamente 53 medios. 53 medios más alfa me da 45. Despeja si me quedan 37 minutos. ¿Correcto hasta ahí?
Listo, muchachos. A ver. Nos vamos al ejercicio 4 entonces. A ver, cuando decimos centro del rectángulo, es una terminología que a veces se utiliza. Significa que es el punto donde se intersectan las diagonales. También le llaman centro de gravedad del rectángulo y centro de gravedad de la región rectangular. Las dos cosas. A ver, mira acá, tigrillo. Mira, ahí está. Ahí está. Ahora, date cuenta que esta línea y esta línea se intersectan justamente en lo que se llama el centro del rectángulo o de la región rectangular. Mira, como estos son paralelos, acá hay 15, acá debe haber 15. Como acá hay tronquito, tronquito, acá hay 15. Como acá hay bolita, bolita, acá debe haber 15. Entonces vamos a decir en el triángulo ODE isósceles que decimos el alfa es la suma de 15 más 15. Con lo cual el alfa sale ahí está. De esa manera hemos obtenido la resolución de los 4 primeros ejercicios. De esa manera hemos obtenido la resolución. A ver, me contestan en el chat si todo está conforme, si se ha entendido. A ver, tigrillo, por favor. Los 4 primeros ejercicios se entendieron, están correctos, no hay ninguna duda, inquietud, tormento. Me confirman en el chat. A ver, Ricardo Rioja, muchas gracias. Ya me ha contestado Ricardo Rioja. Gracias, Ricardo. A ver, me dicen el problema 3. Ya. A ver, en el problema 3, acá me dice de que esto es un cuadrado y este es el punto medio. Entonces, como es punto medio, AE mide igual que ED. Si a esto le llamo A, esto también será A. Pero ¿esto qué cosa es? El lado del cuadrado. Si este es el lado del cuadrado, será de medida 2A. Entonces acá también será 2A. Si yo me voy al triángulo ABE, que lo puedo graficar por acá, ABE. Cuando yo tengo que los catetos están en la relación de 1 a 2, catetos de 1 a 2,
el ángulo agudo que se opone al menor cateto debe medir aproximadamente 53 metros. ¿Correcto? Es por eso que este triángulo lo identifico acá como una relación de 1 a 2 y es por eso que acá le coloco 53 metros. Como este es diagonal del cuadrado, también es bisectriz. 45, 45, y 45 será 53 medios más alfa, mira. Con lo cual, despejo el alfa y me queda 37 medios. A ver, ¿correcto? ¿Se vio? A ver qué me dicen, muchachos, ¿todo conforme? Muy bien. Acá también Yajaira me ha respondido, me dice que sí, todo entendido, está correcto. Gracias. Algunos otros tigrillos. Ya tenemos los 4 primeros ejercicios resueltos, ¿no? A ver, nos vamos a los 4 siguientes. Listo, muchachos, vamos a plantear los 4 siguientes ejercicios. A ver, tigrillos, vamos por acá. Y acá tenemos un romboide. A ver. Ahí va.
Listo, a ver, nos piden ahí calcular una relación. A ver, muchachos. ¿Listo? A ver, rápidamente, muchachos, por acá. A ver, lados opuestos de un romboide miden igual. Acá es X, acá es X, acá es X. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí, no? Ahora, mira, ellos dos, ¿cómo son? Ellos dos, ¿cómo son? Estos lados opuestos, ¿cómo son? Son paralelos. En consecuencia, este alfa se va a trasladar acá por alterno interno, o le llaman la Z del zorro. El paralelismo por alterno interno, la Z del zorro, el alfa que está acá pasa para acá. Entonces yo me voy al triángulo BCE. ¿Qué tipo de triángulo es? Isósceles. BCE, isósceles. Si es isósceles, muchachos, decimos, alfita se opone X, alfita se opone 3. De esa manera hemos obtenido la solución del ejercicio número 5. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, acá nos dice que esto es un rombo. Muchachos, si es rombo, todos los lados miden igual. Pregunta, ¿qué pasa con las diagonales? Son perpendiculares y se bisecan. Son perpendiculares y se bisecan, muchachos. Vamos a decir que este es el punto O. Si esta diagonal es 16, 8, 8. Si esta diagonal es 12, 6, 6. ¿Y qué decimos? Ajá. En el triángulo rectángulo ABO. En el triángulo rectángulo ABO, jóvenes. ¿Qué pasó? Bueno, tú tienes cateto 6, cateto 8, hipotenusa será 10. Y este angulito aproximadamente, ¿cuánto será? El alfa será 37. Ahí está. Solución del problemilla. A ver, ¿correcto hasta ahí? Acá. Nos dice que es un cuadrado. Muy bien, entonces este ángulo es 45. Este ángulo es 45. Los lados miden igual del cuadrado. Y yo tengo que este triángulo que está acá es congruente con este triángulo que está acá. ¿Por qué? Por lado, ángulo, lado. Acá decimos el triángulo BCE. Triángulo BCE. A ver, ahí está. Es congruente con el triángulo. Si dijimos BCE, será DCE. ¿Pero por qué digo eso? Porque está cumpliendo con el caso de postulado, lado, ángulo, lado. Entonces, como miden igual, BE igual a DE. BE igual a DE. Ahí está. Entonces, tronquito. Muchachos, ¿qué tipo de triángulo es? Ajá, resulta ser isósceles. Entonces me voy al triángulo BEF, isósceles. BEF, isósceles. A ver, ojo. Acá decimos, a tronquito se opone alfa, a tronquito se debe oponer alfa. ¿Correcto? Y la suma de medida de ángulos interiores 180. A ver, alfa más 50 igual a 180. A ver, 2 alfa, 130, con lo cual el alfa salió. Ahí está, muchachos. Esa sería la respuesta del ejercicio. Bien. Hasta ahí, todo ok. Nos vamos acá. La figura nos dice que es un rectángulo. Los lados opuestos miden igual.
Ahí está, lados opuestos miden igual. ¿Listo? Como los lados opuestos miden igual, además los lados opuestos son paralelos. A ver, si acá le llamo tetita, al término interno tetita. A ver, ¿estamos de acuerdo? Lados opuestos congruentes y paralelos. Al término interno tetita, al término interno. Complemento de teta es alfa, complemento de teta es alfa, y complemento de teta es alfa, acá está. Y luego, ¿qué tenemos? Que este triángulo rectángulo, con este triángulo rectángulo, son congruentes por ala. Entonces digo acá, en la figura, el triángulo rectángulo ABF, es congruente con el triángulo rectángulo CDE. CDE. ¿Pero por qué digo que son congruentes? Porque cumple con el caso de ángulo lado-ángulo, el postulado. En consecuencia, a ver, el que se opone a teta es BF. Mide igual que el que se opone a teta. Es ED. Ahora, el ED lo puedes multiplicar por 1. El ED que está multiplicando al 1 pasa a dividir. BF entre ED. ¿Y cuánto te quedó acá, tigrillo? 1. Y esa sería la respuesta del ejercicio número 8. A ver, ¿qué me dices? ¿Todo conforme? Solamente estuvimos aplicando las propiedades. ¿Correcto, muchachos? Ah, perdón. Yo me he equivocado. Error. Acá, ¿cuál es el dato? Perdón. En la 5 me dice que ese es 5. Ay. Entonces, este es 5, tigrillo. En consecuencia, este es 5, pues tigrillo. Ya está, me está fallando la vista. Lapsus brutus. Ahí está. A ver, muchachos, ¿qué me dicen? ¿Todo conforme? Ahí me había equivocado, había puesto 3 en vez de 5. A ver, Jamie. Muy bien, gracias. A ver qué dicen los demás tigrillos. Todo conforme. ¿Se entendió la solución de los siguientes ejercicios? A ver, me cotejan, por favor. Muy bien, Abigail. Paita, muy bien, gracias. Dice que todo está claro. ¿Qué dice Katia Cruz? Sí, dice que todo se entendió. Marjorie, Marjorie. Ya te estaba extrañando, Marjorie. Sí, oh profesor, dice. Muy bien. Un idioma adecuado, digamos, ¿no? Ni hablar. Bien, muchachos, entonces hemos revisado algunos problemitas de paralelogramos con referencia a lo que es 8 problemitas. ¿Alguna duda, inquietud, tormento? ¿Todo conforme entonces? ¿Todo correcto? ¿Listo, muchachos? ¿Alguien más? ¿Alguna duda? ¿O todo está conforme? Todo está conforme, ¿no? Ajá. A mí lo que me piden, mi estimado alumno, es la relación entre este segmento BE con este segmento ED. ¿En qué relación están? Como yo ya demostré la congruencia, yo digo que son de igual medida. Como me piden la relación, entonces yo digo ED solo es como si ED lo multiplicara por 1. El ED que multiplica el 1 pasa a dividir y ahí obtengo la relación de BF entre ED, acá me quedó 1. Y se sigue quedando el 1. Entonces la relación es de 1 a 1.
Y esa sería la respuesta. A ver qué me dice el tigrillo. ¿Todo conforme? ¿Todo correcto, muchachos? ¿Todo conforme? Muy bien, Gracie. Macharé. Perfecto. Bueno, muchachos, no me queda nada más que agradecerles por su participación de todos. Gracias Marjorie. Todo conforme, dice. A todos agradecerles por su participación. Muy bien, todo conforme, me dice. Chévere, ¿no? Y agradecerles a todos ustedes, muchachos, por compartir conmigo una clasecita más, en este caso Cuadriláteros 2. Las gracias a todos ustedes por haber estado compartiendo conmigo esta clasecita, ¿no? Listo, muchachos, muchas gracias. No me queda nada más que despedirme. A ver, me avisa la señorita tutora.